Hola, bienvenidos todos. Soy David Esteban Garzón Mendoza y voy a dar una charla acerca de Like Live Your Radio. Soy estudiante de medicina de la Universidad Libre de Cali. El docente a cargo es Luis Alberto Tafur. Likelihood ratio o cociente de probabilidad se define como la razón entre la probabilidad de tener determinado resultado del test en la población con la condición o enfermedad versus tener el mismo resultado en una población sin tener la enfermedad o condición que estamos estudiando. Es decir, realizar unos test positivos en individuos con la condición o enfermedad versus test positivos en los individuos sin la condición de estudio. Este cociente nos indica la magnitud o el cambio en el cual, con una sospecha pretest, puede aumentar o disminuir si se emplea una prueba específica. Para calcularlo, primero tenemos que tener en cuenta dos variables, el R positivo y el R negativo. El R positivo representa la magnitud o el cambio si este test es positivo. En cambio, el R negativo será si este resultado es negativo. De este modo, el R positivo se calculará de la siguiente manera. Se tomará la sensibilidad de la prueba empleada sobre 1 menos la especificidad de la prueba. El R negativo será igual a 1 menos la sensibilidad sobre especificidad de la prueba. También existen herramientas digitales que nos facilitan el trabajo para calcular el Likelihood ratio. Esta se obtiene por medio del link que está en pantalla y su manejo es de fácil acceso. Para calcular el post-test, que es el que nos interesa, se usa algo llamado nomograma de Pagan. Esta herramienta nos permite ubicar el pretest más el LR positivo y negativo para así, por medio de una línea, calcular la post-test de la prueba. Tomaremos para aclarar cómo se debe resolver Likelihood ratio y calcular las R positivas y las LRs negativas por medio de un ejemplo. Tenemos un paciente de 65 años, obeso, sedentario, el cual no tiene antecedentes de gran importancia. Él va a consulta y del cual se quiere tomar una glicemia para así poder saber si tiene diabetes mellitus. Por ser un paciente el cual no tiene una clínica muy marcada, se tomará la prevalencia poblacional de la diabetes mellitus, que es aproximadamente 10% de la prevalencia en Colombia. Una vez tenido esta información, tomamos la especificidad y la sensibilidad de la prueba, el cual, para una glicemia aleatoria, la especificidad es del 87% y la sensibilidad de un 63%. Por medio de las fórmulas que acabamos de nombrar anteriormente, despejamos y en base al primer ejemplo tendremos que LR positivo es igual a 4.85 y que LR negativo es 0.43. Con base a los anteriores resultados, podemos emplear el nomograma de Pagan, el cual, si trazamos una línea entre la prevalencia del 10% y los resultados anteriores, el cuales son
LR positivo 4.85 y LR negativo de 0.43, podremos encontrar que tenemos un post-test positivo de 35% y un post-test negativo del 5%. Lo que podemos inferir en este primer ejemplo es de que a pesar de tener un 10% en la sospecha clínica, es decir, en la prevalencia de la enfermedad, hay un aumento significativo del 20%, pero este aumento no me justifica o no es suficiente para dar un diagnóstico, es decir, de que tanto el post-test como el pre-test es inferior al 75% y no me da una gran seguridad para poder decir que o confirmar por medio de la prueba confirmar el diagnóstico. Tomemos otro ejemplo, esta vez con el mismo paciente, pero además de ser obeso sedentario y de 65 años, tiene antecedentes de primer grado con diabetes mellitus. Además, en las últimas semanas ha presentado polidipsia y poliuria. Esto nos da una sospecha clínica, en el cual vamos a representar como 40%. Con base a lo anterior, teniendo en cuenta que la glicemia aleatoria LR positivo es igual a 4.85 y LR negativo es igual a 0.43, ubicamos nuevamente en el nomograma de Fagan, trazando una línea entre el LR positivo y el LR negativo y entre el punto entre 40%, hacemos la pendiente y encontramos que el post-test positivo es del 76% y el post-test negativo es del 22%. De lo anterior podemos deducir que, a pesar de que hay una diferencia entre la prueba pretest y post-test, hay una brecha de casi el doble, es decir, del 40% al 76%, aún hay un margen del 24%, es decir, un cuarto, de que pueda existir un falso positivo. Esto es un porcentaje demasiado elevado y que, a pesar de haberlo duplicado, no cumple con un parámetro clínico para poder confirmar un diagnóstico. Tomemos un tercer ejemplo. Es un paciente de 65 años, obeso y sedentario, el cual tiene antecedentes familiares de primer grado con diabetes mellitus. Además presenta polifagia, polidipsia y poliuria. Tiene síntomas de órgano blanco como orina espumosa, ha tenido pérdida de la visión y este último mes ha tenido aliento afrutado y pérdida de peso. Este paciente tiene un cuadro extremadamente florido de diabetes mellitus y además presenta daño blanco, el cual nos indica una alta probabilidad de tener diabetes mellitus. Por ende, daremos en la sospecha clínica 90%. Como en los dos anteriores ejercicios, volveremos a utilizar la misma LR positiva y LR negativa, ya que la prueba tiene la misma estamos usando la misma prueba. En este caso, tomaremos la probabilidad pretest de 90%, el cual el post-test positivo
realizando una línea, será el 98% y un post-test negativo del 79%. De lo anterior, podemos deducir que la diferencia es muy baja con respecto a los test positivos, es decir, del 90% que es la prueba pretest al post-test que es 98% y una diferencia del 8%, en el cual no compensa la sospecha clínica, es decir, que la sospecha clínica tiene mucho más peso que una prueba que me aporta solo el 8% para el diagnóstico clínico. De lo anterior podemos concluir que en los ejemplos 1 y 2 puede ayudar la prueba a aumentarme el post-test sustancialmente, pero a pesar de este aumento, ninguno de los dos ejemplos fue lo suficientemente elevado como para definirme una conducta definitiva. Quiere decir que la sospecha clínica en todos los ejemplos ha sido principalmente la que más ha aportado en el diagnóstico del paciente, y que en cambio en el ejemplo número 3 puede ocasionar un sesgo debido a la alta probabilidad post-test negativa que presenta. Cabe para terminar que las pruebas de laboratorio deben usarse siempre responsablemente y buscando una razón para utilizarlas. Muchas gracias por su atención.